más cercanos al original, la lectura es 666. Entonces hay una discusión académica si es 666, 616. Pero aunque todos inviertan horas en determinar eso, si es 616 o 666, la verdad, ¿cuándo has visto que la declaración doctrinal de una iglesia diga: creemos en el nacimiento virginal de Jesús, creemos en la Santa Trinidad y creemos que el número de la bestia es 616? Entonces, bueno, en ninguna manera cambia el sentido del mensaje cristiano, ¿okay? Ese es un ejemplo de una variante tanto significativa o viable. Ahora vayamos un poquito más. ¿Qué creencias cristianas están basadas en variantes textuales? Y aquí es donde tocamos un tema un poquito más delicado, pero necesario. Les comenté que las variantes más largas que tenemos están en 2 versículos, en Marcos 16 del 9 al 20, que se le llama el final largo de Marcos, y Juan 8 del 1 al 11. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Qué pasaría si quitáramos Marcos del 9 al 20? Algunos profesores del Nuevo Testamento, pero que están en contra de la divinidad de Jesús, dicen: se pierde la divinidad de Jesús y se pierde la resurrección, lo cual no es cierto, porque el Evangelio de Marcos enfáticamente habla de cómo los ángeles dieron el mensaje a las mujeres que iban a la tumba y la tumba estaba vacía, y le dicen: vayan y anuncien que resucitó. Entonces no se toca la resurrección. Eso es parte del Evangelio de Marcos. La única enseñanza teológica que se toca en esta versión larga de Marcos es: tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño, etcétera. Entonces hablarán otras lenguas, harán milagros, etcétera. Ahora, probablemente el escriba pensó: ¿por qué acaba Marcos con las mujeres asustadas? Así que agarró de Mateo y de Lucas y completó Marcos. De hecho, podemos encontrar elementos de los demás libros del Nuevo Testamento. Lo de las serpientes, vemos a Pablo tomando mordiéndolo una serpiente y que no le pasa nada. Vemos milagros en el Nuevo Testamento. Entonces, en realidad no altera ninguna enseñanza esencial, ninguna doctrina cardinal del Nuevo Testamento. ¿Qué sería una doctrina cardinal? La encarnación de Jesús, la divinidad de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús, la Santa Trinidad. Ninguno de estos puntos cardinales de la fe cristiana se ve alterado por el final largo de Marcos. Y sigue siendo debatible si es confiable o no es confiable. Pero si lo perdemos, no tenemos la gran comisión en Mateo, no tenemos la gran comisión en Lucas y hasta en Juan. Entonces no perdemos realmente algo, ¿okay? No estoy discutiendo aquí si está bien o no que una iglesia enseñe esta porción o si debe estar en la Biblia. No me corresponde hacer eso. Solo digo, si no estuviera, no se altera el texto original, la redacción original. El otro es Juan 8 del 1 al 11 y es la historia de la mujer sorprendida en adulterio, y a muchas personas les cuesta trabajo creer que esta historia probablemente no está en los originales más confiables, porque es una historia que nos muestra a Jesús compasivo, misericordioso, perdonando los pecados, restaurando la dignidad de una mujer. Y la mayoría de los profesores que estuve revisando creen que esta historia es verídica, sí sucedió, era parte de la tradición oral, pero de alguna manera no se incluyó en los manuscritos más tempranos que tenemos. Indistinto de esto, si no tuviéramos esta porción, ¿no podemos hablar de un Jesús misericordioso, perdonador de pecados, compasivo y que restaura la dignidad de las mujeres en otros pasajes? Por supuesto que sí. Tampoco perdemos algo si no está Juan 8 del 1 al 11. Entonces todas estas son menos del 1%. Déjame ponerte algunos ejemplos más y estamos por terminar. Marcos 9:29 dice: y les dijo, este género con nada, otra vez perdónenme ahí mi horror de ortografía, no puede salir sino con ayuno y oración. Yo puse en cursivas la palabra con ayuno porque por los manuscritos más recientes y más apegados al original sabemos que no venía la palabra ayuno. ¿Qué significa? Pues que no necesitas ayunar para expulsar un demonio. Ahora, pero ¿no viene el ayuno en otras porciones de la Biblia y no es que Jesús no practicara el ayuno? Claro que lo practicaba. ¿Y los discípulos no ayunaron? Claro que ayunaron. Entonces,
Otra vez, ¿en qué declaración de fe dice? Y creemos que es necesario ayunar y orar para expulsar demonios. No pasa nada. No estoy diciendo que es irrelevante, solo digo que es insignificante para alterar la doctrina esencial cristiana. Otro ejemplo es 1 Timoteo 3:16. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La palabra Dios en el original hay una discusión que probablemente es la palabra no Dios, sino Él. Él fue manifestado en carne. Algunos creen que algunos escribas cambiaron la palabra Él por Dios, precisamente por su preferencia teológica de mostrar a Jesús más divino que humano. Pero la divinidad de Jesús no depende de este pequeño himno de 1 Timoteo capítulo 3. No es necesario que diga Dios para constatar a qué se refiere este capítulo. La doctrina de la divinidad de Jesús la encontramos en todo el Nuevo Testamento y corroborada por el Antiguo Testamento. No es necesario este texto. Entonces, aun cuando dijeran, mira, un escriba alteró un texto para que sonara más a que Jesús es Dios. Bueno, pues sí, probablemente pasó, pero la divinidad de Jesús no depende de ese texto. Y el más conocido y reprochado de todos, con este voy a terminar. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Estos 3 son uno. Pareciera ser un versículo que enfáticamente declara la doctrina de la Trinidad. Bueno, quiero decirte que probablemente en los manuscritos más tempranos que aparece este texto, algunos creen que es siglo VI. Entonces, no vienen los originales, lo sabemos. Ya casi todas las Biblias del día de hoy tienen un corchete o están en cursivas indicando esto. Pero la divinidad de Jesús y la Trinidad no depende de este texto. ¿Por qué? Porque esta es una adición quizás antes del Concilio de Nicea. De hecho, no se utiliza en el Concilio de Nicea para hablar de la Trinidad y la divinidad de Jesús. No fue necesario usar este texto. Los padres apostólicos y los padres de la iglesia que hablan de la divinidad de Jesús no necesitan de este texto, no lo usan, y aún así hablan de la divinidad de Jesús. Entonces, la Trinidad y la divinidad de Jesús no es una doctrina que dependa de este texto solamente. Así que nuevamente podemos concluir lo siguiente el día de hoy. Tenemos muy buenas razones para pensar que el texto original se ha preservado a través de toda la tradición textual, tanto de manuscritos como de los padres de la iglesia. 2, la mayoría de las variantes son menores e insignificantes. Y 3, la mayoría del material no resuelto no afecta ninguna doctrina cardinal del texto. No se pierde ninguna doctrina. Las doctrinas esenciales de la iglesia se mantienen intactas a pesar de tantas variantes, tantos años. Bueno, creo que es un tema importante, interesante. A lo mejor la pregunta que tienes, bueno, ¿y cómo me podría servir esto? Bueno, te puede ayudar a ver que nuestra fe es una fe que busca ser honesta, que busca ser examinada porque es una fe histórica. Otra cosa que quiero decirte es, no necesitas saber estos datos para confiar en la Biblia como la palabra de Dios. No son necesarios, pero son relevantes porque buscan mermar los argumentos en contra, las objeciones, buscan mermar la autoridad de la Biblia respecto a la fe cristiana. Entonces, creo que es una discusión importante. Bueno, terminamos, así que en un minutito más llamamos al siguiente conferencista y muchas gracias por su tiempo.